Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, estimados hermanos. En esta oportunidad nos encontramos nuevamente compartiendo un nuevo tema sobre la apologética, sobre la defensa de la fe. Vamos a continuar aprendiendo, conociendo, profundizando en uno de los temas más importantes de nuestra Iglesia católica, la Santa Eucaristía, donde se refleja el amor más grande, el amor sublime, la muestra de amor de nuestro Señor Jesucristo para con sus discípulos y su nueva iglesia, que somos cada uno de nosotros. Hoy, el evangelista San Juan es el especialista en el capítulo 6, en los versículos del 52 al 59. Ahí vamos a reflexionar para que te des cuenta que en la iglesia no tenemos pura apariencia. Dice los hermanos separados, como siempre, buscando cómo criticarnos, cómo señalarnos, cómo dejarnos mal parados o mentirosos ante la gente. Dice, no es una galletita la que les da el cura. ¿Cómo va a estar Jesús en una galletita, en un pedazo de pan? Incluso para muchos católicos este sacramento tiene muchas dudas. Muchos dudamos, al igual que Santo Tomás. Vamos pues a la Sagrada Escritura. En esta oportunidad voy a estrenar esta Biblia Reina Valera. Este tema lo voy a compartir con ustedes desde una Biblia evangélica, para que se den cuenta que aquí mismo, Santa Biblia, y por aquí dice Reina Valera. Entonces, aquí mismo vamos a encontrar lo mismo que nuestra Biblia católica dice, lo mismo vamos a encontrar aquí. Solo que nosotros tenemos la bendición de que nuestra iglesia, que es madre y maestra, nos enseña, nos educa, nos profundiza hasta lo que Cristo nos quiso decir, sin venir a decirnos cosas incoherentes, es decir, cosas que no estén en la Biblia. Capítulo 6 de San Juan, versos del 52 al 59. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces los judíos discutían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? De cierto les digo, dijo Jesús, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, o en el último día, como nos quiere decir también. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, como podemos ver, en la misma Biblia, Reina Valera, son unas que otras frases nada más cambian por el vocabulario que utiliza esta Biblia, que es el vocabulario puramente de España, el español, no el dis-español que nosotros pronunciamos, ¿verdad? Nosotros no pronunciamos el español auténtico, sino que un español pues macheteado como
comúnmente se le entiende, ¿verdad? O un español latinoamericano. Pero que los puntos importantes siguen siendo los mismos. Jesucristo les había dicho a todos sus discípulos y a la gente que lo seguía que Él era el pan vivo bajado del cielo y que había necesidad de comerlo, de saborearlo, de masticarlo para poder tener vida en realidad, y que había necesidad más a fondo de comerlo para poder tener vida y vida eterna. Lo dice claramente en la Sagrada Escritura, en el verso 58. El que come de este pan vivirá eternamente. Hermanos, nosotros los católicos tenemos esta gran bendición, esta gracia del Señor, que nos cumple todo lo que Él nos predicó. Si tú te recuerdas, Jesús les había dicho: yo estaré con ustedes todos los días, no los dejaré solos. Él sabía que esa promesa la iba a cumplir encarnándose en aquel pan que consagró en la Santa Cena. Muchos evangélicos, muchos pastores dicen: no, Jesús quiso decir otra cosa al decir: el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. No se trataba de comerlo a Él físicamente. Ajá, eso es lo que dicen ellos. Pero ¿qué dice la Escritura? Verso 52, estimado hermano, léalo usted en su Biblia para que no le engañemos o se deje engañar por ellos o por su servidor. ¿Qué estaban haciendo los judíos? Dice, discutiendo. ¿Y por qué discutían y se dividían? Porque Jesús le había dicho que tenían que comerlo a Él. Y ellos decían: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Si no podemos ni comer carne de cerdo, conti más carne humana. Hermanos, porque la carne de cerdo para ellos era impura. Violaban la ley de Moisés, violaban la ley divina. Pero aquí Jesús está, si queremos comprenderlo así, cambiando aquella ley, porque Él no era un animalito, no era carne de cerdo la que le iba a dar de comer, sino era su propia carne, su propio cuerpo, su propia alma, su propia divinidad. Y aquí está la muestra de su sacrificio. Este sacrificio que Jesús realizó en la cruz del Calvario, derramando su sangre, es la forma de entender la nueva alianza. Sangre derramada por vosotros, le dijo, que será entregado por ustedes y por muchos. La sangre de Cristo es la que a nosotros nos alimenta, nos sacia, nos purifica. Si lo hizo en la cruz del Calvario, limpiando nuestros pecados que nos llevarían a la muerte eterna, porque eso es lo que nos esperaba a todo ser humano, especialmente a los judíos. Y nosotros, como parte del pueblo gentil o pueblo pagano, agradezcámosle a Dios que nuestro Señor Jesucristo se quedó a través de las benditas manos de nuestros sacerdotes, de nuestros ministros, a través de la fracción del pan, de la Santa Eucaristía, de la Santa Cena, de la acción de gracias. ¿Cuántos nombres se le da a este sacramento? En cuanto discutían eso, los judíos, miren qué interesante, ¿cómo le responde Jesús? De cierto, os digo. Biblia Reina Valera, capítulo 6, verso 53. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en ustedes, no tendrán vida en ustedes. Si nosotros como católicos no creemos en este sacramento, en este misterio, en la Eucaristía, y no nos alimentamos de ella, hermano, es por eso que en la perseverancia andamos mal.
Es por eso que ese hermano, esa hermana en la perseverancia no anda bien. Anda cabizbajo, anda trastrabillando, anda de arrastra, anda porque le toca que venir, le toca que ir, le toca que hacer aquello, porque se lo encomendó el párroco, el coordinador, la coordinadora. Si no, no lo hiciera. Hermanos, cuando nosotros no tenemos vida cristiana, vida de sacramento, vida espiritual, vida de oración, el alma se marchita, el alma se entristece, el alma decae, el alma es viva y necesita alimentarse. El alma, hermano, es algo que respira constantemente, y si la asfixiamos con nuestro pecado, con nuestra terquedad, dureza de corazón, dureza de mente, de entender lo que Cristo dijo, prometió, entonces no le culpes a nadie el por qué andas casi saliéndote de la perseverancia, tirándote la toalla, corriéndote, huyendo, como Adán y Eva cuando pecaron, cubriéndose, huyendo. Y Dios siempre viene a su encuentro y los llamaba por su nombre. Y ellos escondiditos. Mejor salgamos de ese escondite, salgamos de esa negligencia, de esa dureza de mente y corazón, y digamos, ya después de haber constatado la resurrección de nuestro Señor, a ejemplo del gran Santo Tomás. Pero ya no el incrédulo, ahora sí el creyente, ahora sí el que creyó y le dice, Señor mío y Dios mío. Y añadimos nosotros en esa oracioncita, en esas palabras, yo creo en ti, yo confío en ti. Si tú crees y confías en Cristo, que Él no miente, que Él está presente en la hostia consagrada, que su cuerpo, su sangre, su alma y divinidad está ahí, entonces cree también que tú cada vez que lo consumes, que te alimentas de Él, te haces uno con Él. Hay una intimidad, una relación de tú a tú con Él. Entonces todo será distinto. Entonces tu oración, tu perseverancia tendrá un sentido mejor, un mejor sabor. Le encontrarás el sabor, el sentido a la vida. ¿Cuántas personas andan hasta perseverando, predicando quizás, y no le sienten sabor a la vida? No se sienten felices, no se sienten satisfechos, no se sienten, hermanos, amados por Dios. Pero es quizás porque no se dejan amar por el Señor. Cuando tú te sientes triste, débil, por un problema, una dificultad, y cuando te encuentras un amigo de verdad, una amiga de verdad, tu esposo o tu esposa, y te dice no te preocupes, lo abraza, te da ánimo, porque te ama, porque te quiere y está contigo ahí. Así es Dios con nosotros. Pero si tú sigues dudando de esa verdad y sigues negando que Cristo está allí en la Eucaristía, en el sagrario, está ahí en aquella custodia, hermanos, date cuenta, estás haciendo la de los judíos primitivos. Estás actuando como los hermanos separados, unos hermanos que no quieren creer la verdad de Cristo en nuestra Santa Iglesia Católica, que no quieren convertirse a la verdad de Cristo en la iglesia porque les han mentido, les han engañado, les han vendido, les han incrustado un evangelio que no es el de Cristo de verdad, sino un evangelio inventado, adulterado. Escucha lo que está diciendo aquí para que te des cuenta, que no es una mentira, no es algo ficticio, no es algo simbólico, como dicen los hermanos separados, ¿verdad? Es un símbolo, porque ellos cuando hacen algo parecido a esto, la Santa Cena que le llaman, es una galletita la que consumen. Y la galletita, hermanos, no está consagrada por ningún ministro. ¿Por qué? Porque sus pastores no fueron ungidos ni consagrados
por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa galletita que tiene sabor, esa galletita que no está pura, porque el pan que Cristo utilizó en la Santa Cena fue el mismo pan que Dios le mandó a comer a los israelitas allá en el desierto. Si no te invito a que leas el capítulo 12 del libro del Éxodo y te darás cuenta que todo lo que dice Moisés, Dios a través de Moisés al pueblo de Israel, es lo que Jesús cumple en la Santa Cena y lo consuma en la cruz del Calvario. Ahí está ese cordero llevado al matadero. Allí está ese cordero que tenían que comer, tenía que ser inmolado, tenía que ser sacrificado para que en aquel tiempo no murieran aquellas familias que creían y obedecían y respetaban a Dios nuestro Señor. Pues hoy en el Nuevo Testamento Jesucristo mismo realiza ese sacrificio. Pero ahora ya no eres un macho cabrillo, ya no es un ternerito puro, ya no es un corderito como animalito. Ese cordero se llama Jesús el Señor. Y Él fue el que dijo que si no comíamos ni bebíamos de su cuerpo y de su sangre, no íbamos a tener vida. Y nos iba a pasar como en aquel tiempo. Te lo leo. Miren qué interesante. Este es el pan que descendió del cielo. Es Él, Cristo. No como vuestros padres comieron el maná. Recordemos que en el tiempo de Moisés, Dios alimentaba a su pueblo con una comida llamada maná. Dios mismo les dio esa comida, esa alimentación. Hoy nos da otra nueva comida, que es el cuerpo y la sangre de su Hijo amado, pero esa comida sí nos va como un trampolín a conceder, a llevar a la vida eterna. En aquel tiempo dice, comieron ese maná, pero murieron. El que come de este pan, de él, de su cuerpo, vivirá eternamente. Palabra del Señor. De los labios de Jesús estoy leyendo en esta Sagrada Escritura. El que coma de ese pan, el que coma su cuerpo, el que coma su carne, el que triture, el que saboree. Dicen los teólogos que saben, no como yo que soy un aprendiz. Dice que en griego, cuando Jesús dijo, el que coma mi carne, muchos no lo interpretan como debe de ser. Dice que en griego significa, así como se escucha, triturar, masticar su cuerpo. Ese cuerpo de Cristo hay que masticarlo, hay que saborearlo, hay que comerlo. Así como cuando nosotros, ¿verdad?, agarramos un pedazo de pollo o asadito, si nos gusta más tostadito, o pollo campero, ¿verdad? ¿Cómo dice la gente? Crujiente, sabroso. Hermanos, qué bendición es saber que hay un manjar, que hay un alimento que es crujiente, que es delicioso, que truena cuando lo masticamos. Y eso es lo que le encanta a los niños. Eso es lo que le encanta al ser humano. Asimismo, cristiano católico, no te dejes engañar, no te dejes mentir. Déjate formar tu conciencia espiritual. Déjate formar tu corazón, pero de una forma integral, de una forma espiritual, también doctrinal. Porque este es doctrina, esto es sacramento, esto es palabra del Señor, no es palabra humana, no es palabra incluso ni de Moisés, porque el maná que descendía del cielo y se alimentaba Moisés y su pueblo, murieron. No fue suficiente para darle salvación. No todos los que se alimentaron de ese maná llegaron a la tierra prometida. Y muchos, ¿por qué murieron? Porque renegaron.
criticaron ese maná aburrido de comer, ese desabrido maná. Comida miserable, dice otra traducción bíblica. Estimados hermanos, nosotros como católicos somos bendecidos del Señor, porque Él mismo nos ha dejado constatada, nos hace que constatemos bíblicamente que sus palabras que Él prometió son vivas y eficaces. Como dice Hebreos capítulo 4, verso 12, ¿verdad? La palabra es como espada de doble filo que traspasa hasta la médula de los huesos. Así es su palabra, que traspasa, que alimenta, que fortalece y que dice también ahora y que salvará a aquel que lo coma, a aquel que lo beba. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Vea, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Tú quieres vivir en Cristo y con Cristo? Visita la Eucaristía, frecuéntala, aliméntate de ella en la Santa Eucaristía, en la Santa Misa. Preparemos nuestra conciencia, preparemos nuestra alma, confesando nuestros pecados. Y entonces, hermanos, esa intimidad, esa relación, ese masticar, ese saborear, le vamos a encontrar sabor, le vamos a encontrar la vida, le vamos a encontrar el sentido, le vamos a encontrar el sazón, como dicen los chefs, dicen las madres de familia cuando hacen la sagrada comida, la alimentación. ¿Le encontraste el sazón? ¿Le encontraste el sabor? ¿Qué crees que le puse de nuevo, de bueno, de mejor que las otras anteriores que habíamos comido? Eso hay que descubrir. Pero para eso, Cristo nos invita a no dudar como los judíos. Los judíos eran la tierra a la cual venía a rescatar Jesucristo. Pero muchos judíos hasta hoy en día no creen ni en Cristo, mucho menos en la Eucaristía, en el sacramento de la Eucaristía, en el sacrificio de la Eucaristía. Su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Hermanos, tú quieres morir un día y estar seguro, llegar al cielo, como que has comprado el vuelo directo al reino. Sigue alimentándote, sigue fortaleciéndote de la Santa Eucaristía, del cuerpo y la sangre de Cristo, que Él nos dijo que Él nos va a resucitar en el último día para la vida eterna, el que comió y bebió su cuerpo. Pregúntate, mis hermanos separados, ¿cuántos han muerto? ¿Cuántos miles? ¿Cuántos millones de evangélicos de distintas denominaciones mueren todos los días sin haber conocido o sin haber comido, sin haber conocido este misterio, alimentado ese misterio que nos promete vida eterna? Estimados hermanos, tu amigo y servidor, Marvin Corado, volvió a acompañarte, llegar a tu casa. Gracias por abrir la intimidad de tu hogar, abrir tu Facebook, tu YouTube, tu canal. Comparte nuestros videos, sé parte de este canal que ha sido elaborado para ayudarte en tu fe, para conocer más tu fe, profundizar en tu fe. Que la Santísima Virgen María interceda y abogue para que esta palabra de su Hijo amado llegue a la intimidad de tus corazones y haga, como dicho de siempre, florecer, crecer, producir frutos de semillas de esperanza. Hasta la próxima.